Y con nosotros el invitado del día de hoy, vamos a hablar un montón, José Luis Daza, viceministro de Economía. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo Gracias estás, Julián? por venir otra vez, así que muy contentos estamos, ¿eh? Un placer, y yo también estoy muy contento de estar acá con ustedes. Tenemos mucho para hablar. Para poner un poco en el inicio, para empezar a abrir la mesa, claramente el tema de la colocación del bono, del Bonte a 2030, en pesos, obviamente, es claramente el tema central del día de hoy. Pero para mí es la frutilla del postre que corona todo el mejoramiento de las variables macroeconómicas en Argentina, porque los inversores internacionales se animaron a poner plata y estar expuestos otra vez al peso a largo plazo. Y eso no es que llega de un momento para el otro, no es que viene de un momento para el otro, sino que en realidad todo arranca con el equilibrio fiscal que desde el primer momento lanzó el gobierno, seguido con el mejoramiento de la hoja de balance del Banco Central. Eso hizo que se anclajen, haya un proceso de anclaje en las expectativas del mercado. Colapsó la nominalidad, colapsó la inflación, colapsó la brecha, el tipo de cambio. Se salió del cepo, o sea, le permitió al gobierno armar las condiciones suficientes como para salir del cepo, hizo el acuerdo con el FMI, reforzó todavía más la hoja de balance del Banco Central. La caída de la inflación abrupta provocó un mejoramiento también de las variables sociales, es decir, un desplome en la pobreza. Y ese escenario de menor inflación también fue lo termina capitalizando el Tesoro, pudiendo emitir un bono en pesos a 2030 y también mejorar el perfil de vencimientos, porque hoy más de la mitad de la deuda en pesos que tiene el Tesoro es a tasa fija. En diciembre de 2023 el 99% de la deuda era tasa cero indexada, duales, todo un quilombazo. Hoy el 52% del total de la deuda es a tasa fija y solo el 48% es a tasa CER. Es decir, que el Tesoro mejoró su perfil de vencimiento y ahora está colocando bonos a 2030, es decir, muy largo dentro de la curva. No es que los inversores internacionales de repente vienen y dicen quiero invertir en pesos. No, hay que generar las condiciones para invertir, para vender un bono en pesos a largo plazo a los inversores internacionales, y eso fue lo que hizo el gobierno. Por eso creo que esta emisión de este bono, que fue sumamente exitosa, que incluso tuvo, digamos, un book mucho mayor, 70% por encima de lo que quería emitir, 1.700 millones de dólares contra los 1.000 que finalmente emitieron o que querían emitir. Así que claramente eso habla de un éxito y un acercamiento muy fuerte a la posibilidad de volver a los mercados internacionales de deuda en dólares, emitir en el escenario internacional. Todo este programa se corona primero con esta emisión, pero se va a coronar completamente cuando finalmente la Argentina pueda volver a los mercados de deuda y rolear su deuda en dólares. Pero claramente se ha dado un paso sustancial en esa dirección. Sí, Fer. Mira, para mí es un hito haber podido acceder a los mercados internacionales en deuda local, en moneda local. Pensar de dónde venimos. Hace un año y medio el Central estaba pagando 233 TNA en pesos para que la gente deje los pesos en el banco. Hoy saliste al mercado internacional a 5 años al 29,5. Más allá de la tasa, que ahora vamos a hablar de ese tema, creo que es un paso importantísimo para Argentina. Sí. Y creo que si hace 18 meses te decían que en mayo 2025 ibas a salir al mercado internacional en pesos, se te hubiesen reído en la cara. Antes de hacer la primera pregunta a José, déjame mostrar un videito que le pido a la producción de lo que dijo José en noviembre del año pasado, cuando le preguntamos sobre la salida del cepo. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Sí, creo que está. La solución no es más deuda. La solución no es más deuda. La solución es superávit fiscales, ir bajando el peso de la deuda, ir bajando el tamaño del Estado y dejar el sector privado. Así que, y desde ese punto de vista, la situación actual en su durabilidad es muy robusta y tenemos la gran fragilidad de las reservas. Si logramos aumentar las reservas, vamos a salir. Pero me hiciste una pregunta ¿Eso es muy... antes de octubre o no? ¿Qué? No, mira, no voy a comentar eso, pero déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Que tiene que ver con una característica del presidente Milei, que es, yo la veo, no veo a otro presidente y lo veo absolutamente una y otra vez haciéndolo. Hasta ahora el presidente Milei no tomó una medida económica por conveniencia política populista, ni una sola. Al contrario. Al contrario. Y te aseguro que a la hora de salir del cepo va a ser
porque están dadas las condiciones, porque es lo correcto, porque es lo bueno para Argentina, sin importarle el calendario político. No tengo ninguna duda de eso. Será. Bueno, José, te ganaste. Se cumplió. Bueno, la verdad es que yo no me gané nada, sino que era lo que veía, era claramente lo que veía, y todos los que hemos trabajado con el presidente Milei vemos que hay una separación total y completa de lo que es el ciclo político, de lo que son las medidas y el timing de las medidas económicas. Entonces, lo único que yo estaba diciendo ahí era lo que veíamos y lo que nosotros sabíamos iba a pasar, que cuando las condiciones estuvieran dadas, el presidente Milei iba a tomar la decisión independiente de cuándo fueran las elecciones. Y la verdad que eso continúa, y lo seguimos viendo en todo el año. Lo vimos este año antes del proceso eleccionario, incluso de Buenos Aires. Se postergaron medidas que podrían haberse tomado antes, no se tomaron en el momento necesario, y es algo único, es algo que yo no he visto en el mundo, un presidente que toma las medidas económicas independiente del beneficio o del costo de corto plazo que le puede traer políticamente. Cero proselitismo, digamos. Cero proselitismo, cero utilizar el aparataje del manejo económico para ganar elecciones de corto plazo. Cero. Con el presidente Milei, lo que yo he visto, lo que vemos en el equipo económico, se hace lo que es mejor para Argentina cuando las condiciones estén dadas para hacerlo. Ahora, mira, Agus, poneme un gráfico ahí que te mandé, el número 1, que habla sobre la volatilidad cambiaria de la salida del cepo, porque una de las cosas que hablábamos en ese momento era el temor a un evento nominal después de la liberación del cepo. Vos fíjate cómo en celeste ahí tenés la caída en la volatilidad de la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Colapsó. Sí. El dólar, o sea, todo colapsó. El dólar cayó, la volatilidad también. Entonces digo, ustedes estaban muy preocupados en ese momento de que la liberación del cepo genere un evento nominal que pueda llegar a repercutir negativamente en las expectativas de inflación. Bueno, no solo que eso no pasó, sino que todo lo contrario, porque el proceso de desinflación se aceleró. Claro. Mira, ¿por qué pasó eso? La clave es el acuerdo con el fondo, ¿no? La verdad es que, con toda honestidad, no estábamos particularmente preocupados de que aumentara la volatilidad una vez que salíamos del cepo, porque sabíamos que no íbamos a salir del cepo hasta que tuvieran las condiciones necesarias para que la volatilidad cayera una vez que salíamos del cepo. Y te puedo contar un poco cómo fue ese proceso, cómo fueron nuestras conversaciones con el fondo. Y nosotros nos demoramos, el tiempo que nos demoramos, empezamos a discutir en julio y recién salimos en febrero, precisamente porque queríamos que en el momento que se saliera el cepo fuera sin traumas, sin sobresaltos, con la calma con que finalmente se dio. ¿Cómo fueron esas negociaciones? Digamos? ¿Cómo fue la novela? Cuando vos fuiste y le dijiste quiero 20 palos. Mira, ¿qué pasó? Primero, creo que eso se lo dijeron al final, me parece. No. Se lo dijimos, es muy interesante. Les voy a contar. En julio, agosto del año pasado, Toto me dice, mira, estamos pensando salir del cepo, estoy pensando salir con una flotación de este tipo, hablamos de bandas, me dijo, ¿qué te parece? Yo le dije, mira, me parece lo correcto, yo le había dicho que yo iba a venir, pero para mí era clave que saliéramos del tipo de cambio cuasi fijo con esto y que saliéramos del cepo. El cepo era un anacronismo en el mundo, ya no quedaban países con cepo en el mundo. Y Toto me dijo, eso es lo que quiero hacer. Entonces yo le dije, mira, hay una cosa que es peor que salir de un tipo de cambio fijo sin nada de reservas, es salir con un sistema de bandas y que nos rompan las bandas. Si las bandas te las rompen, es muy problemático. Entonces tenemos que hacer una estimación de cuánto se necesita para salir con mucha tranquilidad. Empezamos a trabajar con los chicos en el Ministerio de Economía, ustedes los conocen, con las 3 anclas. Empezamos a trabajar con ellos y una serie de modelos. O sea, teníamos unos cálculos de nosotros, cuánto era el mínimo. Hay un modelo conocido, el Greenspan Guidotti, que es Pablo Guidotti, argentino. Y todos te decían que necesitabas 18, 20, 25 billones. Entonces, la verdad es que anteriormente Toto le había pedido al fondo una cantidad bastante menor y le habían dicho que no.
por ahí por febrero, marzo, creo, yo no estaba en ese momento, el fondo le había dicho, le habían pedido 6.000 millones, 7.000, el fondo le decía, no, güey. Entonces, fuimos a una primera reunión, para las reuniones en octubre, el Fondo Monetario, con una de las segundas autoridades más altas del fondo, y todo le dice, mira, queremos acelerar la salida del cepo, pero para acelerar la salida del cepo necesitamos 20.000 millones de dólares. Y le dijeron, si me decís que necesitas 20.000 millones de dólares, me está diciendo que no querés un acuerdo, porque no estamos nosotros ahí, no está el fondo, no está... Bueno, tuvimos esa primera reunión. Al poco tiempo tuvimos una reunión con líder del Fondo Monetario, con Georgieva, Kristalina, y básicamente Kristalina dijo, mira, cuando me dijeron que habías pedido 20.000 millones de dólares, yo dijo así, impossible. Además le dice, total, when they told me 20 billion. Le dice, total, impossible, dijo. Pero ella después dijo, pero ¿sabes qué? Me acuerdo que cuando me dijiste que ibas a ajustar 5% del producto en un mes, yo dije, impossible. Y vos hiciste lo imposible. Entonces dijo, en este momento, si ustedes convencen a mi staff que ese es el número correcto, yo voy a apoyar a la Argentina. Y ahí empezamos un proceso largo de diálogo con el staff. Él le dijo, si tu equipo convence a mi equipo, yo los voy a apoyar. Y ahí empezamos un trabajo en equipo. ¿Quiénes fueron vos? ¿Kirchner? Era yo, todo el equipo. Estaba yo, estaba Pablo, estaba Vladimir Werning, están los chicos, es un equipo. Y hay una persona muy importante que juega un rol muy bueno, porque conoce el fondo, que es Leo Matkur, que es el director ejecutivo de Argentina y el fondo, que es una pieza clave en toda esta operación con el Fondo Monetario. ¿Qué opina el FMI de las bandas? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Le convence? ¿Teme que se vaya para arriba? Bueno, ellos tenían un gran temor de que se iba a ir al techo de la banda. O sea, la visión de ellos, el temor hasta último momento, era que se iba a ir al techo de la banda, que íbamos a abrir y se iba a ir y que iba a estar ahí por un momento, y eso es el temor. Entonces, pasamos una parte importante de la conversación diciendo cuál es la respuesta de política fiscal, cuál es la respuesta de política monetaria, que es si va a estar. Ellos en un comienzo pensaban que había una alta probabilidad de que pasara eso. Nosotros la verdad que estábamos muy cómodos, habíamos hecho mucho trabajo. De hecho, una de las cosas que hicimos es buscamos toda la literatura del fondo en términos de el número de reservas óptimas para un país, y nos encontramos con un modelo del Fondo Monetario que te decía cuál era el mínimo que necesitabas. Y la verdad que cuando metíamos los números nuestros, te daba que necesitabas 20.000 millones. Entonces fuimos y le dijimos, está bien, a lo mejor no nos creen a nosotros, este modelo no nos creen, pero este lo tienen que creer. Sí, lo conocen. Espectacular. Ese lo tienen que creer, y nos daba 20.000 millones. Entonces, eso fue un proceso. Ahora, después de que acordamos que estaría los 20.000 millones, empezó todo el debate sobre cuál era el desembolso inicial. Claro. Y como nosotros queríamos salir de inmediato del control del cepo, necesitamos que la cantidad fuera muy importante de inicio. Una de las cosas que hicimos con respecto a las bandas, nunca tuvimos esa discusión filosófica sobre si eran malas, si les gustan o no les gustan. Esto se lo planteamos a Luis Cuvedú. Yo se lo planteé creo que en agosto, julio del año pasado. Y ellos estaban preocupados de la mantención del tipo de cambio con el crawl del 2 y la flotación. Les gustó desde un comienzo la idea de salir con bandas, y entonces empezamos el diálogo desde hace mucho tiempo. A mí me da risa porque cuando salimos del cepo había todo tipo de comentarios que salieron apurados, salieron forzados por el mercado, o sea, esto lo habíamos discutido. Ya lo dijiste vos el año pasado. Veníamos trabajando de ellos desde hace meses y meses, y originalmente nuestra intención era salir en diciembre. Nos habría gustado salir en diciembre, al poco tiempo de que estuve acá con ustedes. Porque tuvimos problemas en convencerlos del desembolso inicial, nos demoramos bastante más. Así que... ¿Pero cuánto ayudó Trump? ¿Qué? ¿Cuánto ayudó el que haya ganado Trump y que haya asumido en enero?
O sea, yo creo que el gobierno de Estados Unidos actual nos dio su apoyo, pero creo que no era solamente con el apoyo de Trump, no creo que llegabas. Hay un proceso incluso dentro del Departamento del Tesoro, con profesionales del Tesoro, con otra gente del Tesoro, que analizaron, entendían nuestra posición, conocían, entendían el programa, entonces ellos nos apoyaron, nos venían apoyando, pero yo creo que ahora el hecho de contar con Estados Unidos claramente era muy importante, es muy importante contar con Estados Unidos o no contar con Estados Unidos, pero si solamente era Estados Unidos y el resto no estaban los números, no estaba el programa, no estaba todo lo que estaba, no habría pasado. Entonces fue importante el apoyo del gobierno de Estados Unidos, como fue importante el apoyo de otros países, nos apoyó Francia, nos apoyó Italia, apoyó China, Japón. Fue un apoyo bastante transversal. ¿Cuánto pesa la figura de Milei en todo este acuerdo? En el acuerdo, sí. Bueno, la figura de Milei pesa en gran medida porque tiene una credibilidad en el tema fiscal que no tiene ningún otro presidente del mundo. Cristalina nos dijo, hiciste lo imposible, Toto. Cuando ella dice, yo les iba a decir que no porque era imposible, pero me acordé que ustedes hicieron lo imposible y ellos están conscientes, ellos trabajan con países en todo el mundo y si no tenés una persona, un presidente con la convicción, con la fuerza del presidente Milei, sabes que no se va. Hay una nueva doctrina ahora en el fondo, ¿no? Ahora el fondo te exige al próximo país que vaya a pedir ayuda que hagan lo que hizo Argentina. Bueno, eso es el mal alumno al ejemplo. Absolutamente, y eso efectivamente lo dijo en el Fondo Monetario, en un foro con ministros de economía de todos los países, y Cristalina dice el modelo, si los países quieren en el futuro, debido a las turbulencias que se avecinan por la incertidumbre geopolítica que hay aquí actual, el modelo es Argentina. Ahora tengo una pregunta, hablando dentro de las bandas. ¿Te preocupa que si el dólar sube aún dentro de la banda haya un traslado a precios? Porque, a ver, una cosa importantísima, y lo que charlamos recién, es que la salida del cepo provocó un traslado a precios negativo incluso, un pass-through negativo. El tema es si puede fluctuar dentro de la banda sin generar inflación. Absolutamente no me preocupa. A mí personalmente no me preocupa nada. Cero. Y te voy a decir por qué. ¿Y por qué se dio lo que se dio con términos de la inflación? Yo creo que nosotros teníamos, en el proceso de formación de precios, teníamos una prima de riesgo muy alta por salida del cepo. Los márgenes. Vos hablabas con la gente y te decían, cuando salgas del cepo va a saltar el peso, el dólar, va a saltar la inflación. Y cuando veías, es interesante, si leías los reportes de los economistas de los diferentes bancos, todos ponían estimaciones de inflación, te ponían, bueno, pero existe una probabilidad de que salgan del cepo y por lo tanto la inflación puede ser. Entonces había una prima, nos estaba costando caro en términos de prima inflacionaria al mantenernos del cepo. Para que lo entienda la audiencia, los empresarios le ponían un poco más de margen por las dudas de que la salida del cepo sea traumática. Absolutamente, se manifestaba de distinta, a veces incluso inconsciente, pero eso estaba ahí. El momento de salir del cepo, el momento de que no se materializó esa explosión, esa prima desaparece y nos está pasando lo que va a pasar. En el tema de inflación, yo estoy, pero sumamente, esta es mi visión, obviamente el Banco Central es quien está a cargo de toda la política monetaria, etcétera, etcétera, pero en mi experiencia nosotros vamos a converger a inflación con el resto del mundo. Y te voy a decir más, cuando miras nuestros fundamentos de manera objetiva, cuando miras la posición fiscal, cuando miras la política monetaria, nosotros convergemos a niveles de inflación más bajos que el resto de nuestros países vecinos, más bajos que Brasil. ¿Podemos llegar a ver deflación? ¿Perdón? ¿Podemos llegar a ver deflación? Sí, mira, no me voy a poner a predecir cosas. Pero digo, ¿podría llegar a ser? Podría ser. Digo, ¿cómo aterriza el modelo? Yo creo, mira, una de las cosas ¿Qué pasa con la deuda? Ser. Sí. No entiendo. Sí, eso es lo que me querés preguntar. Yo creo que primero vamos paso por paso. Yo creo que el primer paso es una convergencia a inflación con el resto del mundo que se va a dar
no sé cuándo, pero los factores que alimentaban la inflación han desaparecido. Tenemos inercia, tenemos otras cosas, tenemos cambio de precio relativo, pero nosotros convergemos, vamos a tener en un par de años inflación más baja que Chile, que Brasil, que Perú, que Colombia. Vamos a inflaciones muy bajas. Entonces, por el lado de la inflación, salta un mes, baja un mes, etcétera, se están dando las cosas como el modelo te dice que se tienen que dar. Y en la medida que mantengamos el programa, y que no solamente lo vamos a mantener, lo vamos a acentuar, estoy sumamente cómodo que la inflación va a ser un problema del pasado. ¿Sabés que en programas anteriores hablábamos sobre el modelo de inflation targeting? O sea, si nosotros sabemos, por ejemplo, cuál es el objetivo de la Reserva Federal con relación a la inflación, ¿qué nos falta a nosotros para que el gobierno nos diga este es nuestro objetivo de inflación? Un poco lo que dice Fer, ¿no? ¿Cómo aterriza el modelo? Digo? Porque uno dice, bueno, cuando, por ejemplo, digo, en Estados Unidos, el modelo o los planes que tiene la Fed aterriza cuando el objetivo de la inflación llega y tenés... Acá estás en una meta de agregados monetarios. Claro. Digo, ¿cuál es la diferencia hoy para que en un momento ustedes nos digan, che, este es nuestro objetivo de inflación? ¿Cuánto falta para llegar a eso? No, nos falta converger al resto del mundo. Nos falta, y en términos de tiempo, no sé cuánto va a ser, pero vamos hacia allá, y lo vas a ver cuando estés con inflación del 3, 2%, anual. Anual. O sea, vamos para allá, vamos. Eso es. Y la forma en que está estructurado el programa te lleva a eso, te lleva a inflaciones anuales del 2, 3, 1, 0%. Sí, yo me imagino que, a ver, en servicios todavía en general, y en regulados queda algo todavía, Totalmente. A tener probablemente todo este año números positivos de alrededor del 2-3% ahí. Sí. En bienes, yo creo que en breve vamos a empezar a ver deflación en bienes. Es muy probable que el tema es regulatorio e impositivo. Aluminio, por ejemplo. El 25% de baja de precios de aluminio le pega a toda la construcción para abajo. Totalmente. Es más, o sea, nosotros veníamos, si vos veías los índices de inflación de precios al por mayor, los precios de bienes venían en cero negativos ya desde algún tiempo. Sí. Entonces el tema no es por ahí, el tema va a venir por servicios. Todavía nos queda el proceso de reformas micro de la economía argentina, recién está empezando, recién está en pañales, y eso se va a traducir en una caída de precios, de costos en un gran número de sectores, principalmente en bienes, pero a lo largo de todo, a través de toda la economía. Bueno, ahora te quiero llevar un poquito sobre lo que fue la emisión de entrar más en detalle. Primero, señores, saben que SBS lanzó su nuevo fondo de inversión compuesto 100% por CEDARES de Brasil. Invertí como un profesional en el mercado brasilero con SBS Patrimonio 7, que ya está disponible para operar desde QuickTrade. Descargate ya la app e invertí en este fondo y todos los fondos como una inversión de Grupo SBS, y todo. También podés comprar dólar MEP, podés comprar acciones argentinas, bonos y mucho más. También, si quieren comprar dónde está la mejor cotización para comprar Bitcoin, lo pueden hacer en Finwin. Lo podés comprar allí todos los días. Bitcoin al mejor precio, con altos límites de operaciones y sin vueltas. No necesitas ser experto. La app de Finwin está diseñada para cualquiera, puede operar fácilmente y sin complicaciones. También podés comprar y vender dólares al instante. Además, una billetera virtual que pagás con tarjeta, abonás servicios y demás, todo con Finwin. No necesitas bots ni respuestas automáticas. Así que con Finwin invertís, ahorrás y pagás todo desde un solo lugar. Bueno, hablemos un poquito también sobre lo que es lo que fue la colocación. Es el acercamiento al mercado internacional de deuda. ¿Cuáles son los pasos que siguen hacia adelante? O sea, ¿quieren después de este éxito seguir emitiendo nuevos bonos de este estilo? ¿Abrieron una nueva puerta? Primero le preguntaré, José estuvo de roadshow, ¿no? José en Londres, Boston, New York y Nueva York. Exactamente. Te diría que esto exactamente. Esto era un primer roadshow simplemente para ver cuál era el apetito y cuál era la visión de inversionistas sobre lo que estaba pasando en Argentina. Los inversionistas, como todos nosotros, tienen un tiempo limitado en su trabajo y lo asignan a las oportunidades que tienen para invertir. Cuando estás fuera de los mercados por mucho tiempo, dejan de analizarte, dejan de mirarte, entonces había un grupo de inversionistas que sí
sí vienen siguiendo a Argentina desde que llegó el presidente Milei, pero hay una gran masa de inversionistas que no habían mirado a Argentina desde hace mucho tiempo. Es más, hay una gran masa de inversionistas que todavía no tienen permitido invertir en Argentina. Sí. En el momento en que un país hace un default, los comités de inversión lo sacan a ese país y no estás en la lista de países que tienen autorización ellos para invertir. Entonces, esto es un primer roadshow para ver a los inversionistas, para contarles la historia, para traer. Y cuando uno le cuenta la historia, cuando les contás lo que se ha hecho en el primer año y cuando les contás especialmente hacia dónde vamos, se les abren los ojos, porque es realmente, como dijo Cristalina, el equipo económico de Toto con el apoyo del presidente Minel hicieron lo imposible. 70% de más tuvieron de 70% de más. Pregunta por la motosierra de Chainsaw. Exacto. Mira, es interesante porque uno de los puntos importantes a recalcarles es que el chainsaw es un símbolo, pero el programa económico era muchísimo más sofisticado de lo que se refleja por la motosierra. ¿Por qué? Porque la motosierra te daba el superávit, el balance fiscal te daba un ancla, pero no era suficiente. Tenías un overhang monetario de 4 bases monetarias que si se te iba al sistema te iba a crear una hiperinflación. Tenías un problema en todo el sistema de encajes del mercado financiero. Tenías todo tipo de problemas para los cuales requerían no solamente economía, que requerías un conocimiento del mercado. Y sí, ¿no? Y hay cosas que son sumamente importantes que reflejan que esto estaba muy pensado y que tiene un grado de sofisticación y muy importante que trasciende, que impacte en el apoyo popular. Y tiene que ver con el hecho de que, además de que cortaste 30% del gasto en términos reales, le metiste prácticamente 2 puntos del producto en asistencia directa a los más pobres. Entonces, eso que ayudó a que en un momento al llegar el gobierno cubrías en ayuda el 29% de la canasta básica familiar, pasaste a cubrir más del 100%. Entonces, hiciste un corte de gasto muy, muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo hiciste una reasignación de gastos hacia los sectores más pobres, a los sectores más debilitados. Y se mantuvo el apoyo social también. Y ayudó a mantener el apoyo social. Entonces, lo que yo les digo es que, y les comunico la realidad de que este era un programa que estaba muy pensado, muy sofisticado, que tenía muchos elementos y que el ajuste fiscal no era suficiente. Entonces, aquí detrás no hay una motosierra, que es el símbolo solamente, que era un símbolo muy importante, sino que había todo un programa muy, muy bien pensado. Y eso ha tenido resultados que para la gente son choqueantes. Si me dejas decirte un ejemplo que es increíble, es realmente notable y no está en los libros de economía. Hiciste un corte de gasto del 30% real. 30% real. O sea, en tiempos modernos no existe otro. Vos abrí un libro de economía de introducción, intermedio o de PhD y te dice que si haces este tipo de gasto, ¿qué te dice? Vas a tener una recesión brutal. 12 meses después de que lo empezaste, 12 meses, el índice de actividad económica era 6% más alto de lo que era cuando empezaste el recorte. Esto es extraordinario. Entonces, no solamente eso, se te aceleró la actividad económica y bajaste la inflación, y bajaste la pobreza, y aumentaste la ayuda directa. Entonces, cuando le vas contando todo esto, se sale del estereotipo, que esto llegó una cosa muy a la bruta que llegaste a cortar, y se toma concepción de lo sofisticado que era este programa, que para serte sincero, el establishment de economistas de Argentina no lo entendió. Es verdad. Mirá que yo hablaba con muchos. Todavía hoy no lo entiende, José. Y muchos, y de los más sofisticados, no lo entendieron, y no sé si todavía no lo entiendo o no, pero te digo, no lo entendieron. Y es más, es que era difícil entender si vos sos solamente economista. Si yo hubiera sido el que estaba a cargo de este programa como economista y venía y me decían, habría fracasado.
necesitabas el conocimiento de finanzas, de toda Pablo, de todo el equipo, equipo extraordinario que formaron para poder sacar esto adelante. Ahora, armaste el Tesoro con esta colocación, pudo armar la curva. Mira, Agus, poneme el punto número 5, que es importante también para reflejar el anclaje en las expectativas y mirar la dinámica inflacionaria. Chicámelo un poco, pero hay curva ahora más allá. Exactamente. Se arma la curva más a largo plazo. Digo. El TI 30 ya va a estar bastante más abajo. La semana pasada va a estar alrededor de 28 quizás la semana que viene, por lo que cotizó el mercado gris, pero... Dieron un premio igual, ¿eh? José... fue una licitación. O sea, nosotros salimos a lo que requería el mercado externo para volver a entrar a Argentina. O sea, mira, es difícil expresar a ustedes la catástrofe en la reputación y en el daño nosotros que ha lo sabemos hecho perfectamente, José. Argentina fuera. Es que déjame darte un ejemplo. Yo muchas veces le doy un ejemplo. Argentina se convirtió en un país, lamentablemente, un país absolutamente paria. Hay muchos trading desks en Wall Street y en Londres en donde les dicen, vos podés tradear a Argentina, pero si ganás plata está bien, si perdés plata, te echo. O sea, perder plata en Argentina es razón para perder tu trabajo. Entonces, el hecho de que hayamos podido reacceder en pesos es sumamente importante. Es sumamente importante de diferencias magnitudes. Número uno es lo que decías vos, extender la curva de financiamiento. Me detengo un minuto ahí. ¿Cuál es la importancia de tener el punto más largo, tres años más de lo que ya teníamos, en la tasa, la curva de tasa fija? Bueno, en primer lugar... eso está cortado 2027, ¿o no? O sea, con esa duration estaría pensado con el cupón, ¿no? Claro, tenés cupones. Cambiar la estructura del bono. Claro, digo, el más largo, ¿no? Saquémoslo, pero saquémoslo. Lo que digo es... No, pero José, acá hay un tema, ¿no? El offshore valúa este bono de una manera y nosotros los locales de otra, con más hincapié en el break-even de inflación. El offshore, la inflación break-even, te dice, a mí mucho no me importa, yo quiero ver el FX. Exactamente. Entonces, vamos por parte. ¿Qué es lo importante de este bono y qué es lo importante de emitir un bono en pesos? Número uno, es importante porque al extranjero le estás transfiriendo el riesgo de tipo de cambio. Ya no lo tenés vos. Entonces, no solamente están volviendo a la Argentina, sino que están asumiendo el riesgo de tipo cambiario, lo que es un beneficio desde el punto de vista integral de manejo de riesgos. Número dos. Perdón, me detengo ahí. Cualquier país desearía tener el 100% de seguridad en moneda local. Sería el escenario deseable, ¿no? Por lo tanto, este es un camino hacia eso. Absolutamente. Bueno, pareció a Brasil. Exacto. Exactamente. En el ideal. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Si mira, perdón que estamos hablando de muchos temas. Sí, no, pero dale, tranquilo. Yo te voy a decir, creo que fue en 1998, nosotros en JP Morgan lanzamos el primer índice de moneda local. Que se llama, en ese momento se llama ELMI, Emerging Local Markets Index. ¿Y cómo sería el mercado en ese momento? Que básicamente era un índice de forwards a 3 meses, porque no habían bonos en mercados locales. Claro. Eso era lo más largo que había. Y pasás entre el 1998, en que prácticamente todo el mundo tenía tipo de cambio fijo, pasás 15 años después y ya tenías la mayor parte de los países que dejaron de fondearse en dólares y empezaron a fondearse en su moneda local, lo que les daba mucho más estabilidad y mucho más seguridad. Y te permite alargar la curva no solamente para el soberano, sino que para todo el sector empresarial de la economía. Entonces, es sumamente importante y esa es la dirección en que óptimamente nos gustaría ir, profundizando el mercado local. Ahora, uno mira y dice, hacemos un checklist y decís, bueno, se mejoraron las cuentas públicas, las cuentas fiscales, se mejoró la hoja de balance del Banco Central, se bajó la inflación, se salió del cepo, ganaste una elección, la brecha está en cero, pero el riesgo país le cuesta bajar, y vos decís, lo que venimos charlando acá, o sea, ¿qué macro necesitamos para tener un riesgo país de 400? Y sí, quizás no necesitas una macro mejor de esta. Entonces ahí decís, che, bueno, pero ¿es todo factor político detrás de los 600 puntos? Desde mi perspectiva, el factor político es el número uno. Y sí. O sea, absolutamente el número uno.
Es que es difícil explicarles lo que es la imagen de Argentina en el exterior entre inversionistas. Y yo les comentaba anteriormente, en una de las reuniones, con uno de los, el jefe de una de las empresas que maneja activos más grandes del mundo, él me decía, José Luis, tienes un problema. Me dice, pensalo así, hay una generación de personas que estaban trabajando en el 2001, 2000, hasta ahora, que deben tener 50 años, 45 años, 55 años. Toda su vida profesional han tenido una sola experiencia con Argentina, perder plata. Claro, nunca ganar. Una sola experiencia. Entonces, y a nivel de país, a nivel de la imagen del país, yo siempre digo lo siguiente: Argentina hicimos cosas que no hacen los demás países. Cuando Zimbabue tenía inflación de 250.000%, ¿sabes cuánta inflación reportaba? ¿Cuánto? 250.000%. Ok. Nosotros sí, lo nuestro Cuando otros países africanos tenían problemas de hiperinflación, mostraba lo mismo lo mismo. Cuando Venezuela de Chávez, empezó a tener problemas hiperinflacionarios, ¿sabes lo que hicieron? Dejaron de publicar. Pero por lo menos no mentían. No dijeron, no podemos mentir. Lo del INDEC de Moreno fue una locura. Solo país que ha dicho, yo le voy a mentir a mi población y le voy a mentir al mundo y los voy a engañar publicando números falsos. Uno solo. ¿Te acordás que a Moreno le dijo que la pobreza era 4% con eso? Y encima te lo defendían. Bueno, y falseó con el crecimiento del PBI para no pagar el cupón. Y ahora tenemos juicio. Esa parte no voy a comentar, no sé qué es lo que pasó después, pero te digo, el tema que yo voy a que te puedo decir, el tema que te puedo decir es que la reputación de Argentina es un elemento y está basado en el temor de que vamos a volver al kirchnerismo. Sí. O sea, no hay ninguna duda de eso. Tenemos mejores cuentas fiscales, tenemos compromiso político más fuerte, tenemos política monetaria más rígida. Te fijas, tenemos todo para que el riesgo país caiga y va a caer, se va a dar. Va a llevar su tiempo. O sea, esta es la razón por la cual el mercado viene corriendo atrás. En vez de pagar para ver, primero dice mostrame. Absolutamente. Y es lo que están haciendo. Bueno, ¿por qué esto no es parecido a 2017? Bueno, déjame decirte. Porque recordemos que en 2017 también se hablaba, te recuerdo, no sé si estaba acá, sí, pero el debate era 8 años sin peronismo. Se hablaba en 2017, antes de las elecciones. José fue de los primeros en advertir que con el déficit de cuenta corriente y fiscal que tenían en ese momento no iban a durar. Claro, pero en ese momento se decía, 8 años sin peronismo porque, le estaba yendo, no sé, tenía la sensación uno que quizás a la Argentina le iba bien y fuimos la cara a las elecciones, ganó rotundamente en todo el país, se tiñó de amarillo. Y ese fue el fin. No hay mal que por bien no venga, digamos que... Sí. Milei no existe sin un Alberto antes. Es más, o sea, una de las cosas que nos pesa hoy es justamente el 2017. Eso es uno de los factores que nos pesa. Y nos pesó. Te lo estarán preguntando, ¿cómo sé que no me va a volver a pasar? O sea, me lo preguntaron en el fondo, en mi primera reunión en el fondo, con las autoridades máximas del fondo, cuando le dije esto, me dijeron, wait a minute, esto ya lo vimos. Claro. ¿Qué respondes? Espera un poquitito. Y yo le respondo lo que dice Toto en muchas oportunidades, que es la razón por la cual yo decidí venirme. Yo decidí venirme por esto. Y lo que le respondemos es, esto no es diferente a lo que hizo Macri en términos de política macro. Esto es lo opuesto a lo que hizo el gobierno en política macro. Lo primero que hicimos fue... este gobierno lo que hizo es cerrar el déficit fiscal, fue cumplir, te fijas, con la palabra. Y acá hay un tema que yo creo que es trascendental en el mensaje que comunicamos y que nos comunica el presidente Milei a diario cuando hablamos con inversionistas y con todos, que una de las partes centrales del nuevo programa, del nuevo paradigma, es que el restablecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los contratos. Eso está en el centro de lo que va a pasar hacia futuro y en el centro del cambio de la Argentina. Y creo, honestamente, que no estuvo por mucho tiempo en ninguna parte del espectro político. No, por supuesto. En ninguna parte del espectro político este compromiso con el Estado de Derecho. Entonces,
esto es absolutamente clave, es algo que lo podemos demostrar con hechos, por la forma en que respondieron. Frenaron una hiper sin romper contratos, no hay un Bonex, no hubo un corralito, ¿no? Nada por el estilo. ¿Quién logró eso? Te muestro algo que va en esto. Mira, Agus, mostrame el número 3. Hay un detalle esta última semana que está mostrando esto. La curva se está tornando positiva. Se está empinando. Se está tornando positiva. Claro. La roja era lo que teníamos cuando teníamos 550 puntos arriba país en enero. Ahora un poquito más arriba, pero el global 2029 con rendimiento debajo del 2030. Claro. Así que parte de la curva se está tornando positiva. Está plana, está ahí en 10, lo que ven ahí punteado, 10, azul, y azul y rojo es prácticamente lo que está ahora. José nos puede explicar muy bien qué significa esto para las probabilidades de default. Bueno, la importancia entonces, que baje la parte corta de la curva. Claro, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que esto de la confianza del mercado con relación a los contratos es que el hecho de que la curva se torne positiva es una señal de que se elimina la probabilidad de incumplimiento. A los ojos del mercado se reducen las probabilidades de incumplimiento. Lo dijiste de forma clarísima. Y es muy importante que a medida que se va normalizando, la curva se va a ir empinando. Es decir, cuando que lo que está incorporado en la prima de riesgo no es tanto el riesgo de default, sino que es la prima de tiempo, la prima de volatilidad, la prima de otros factores. Crecimiento. Exactamente. Entonces, como ya no tienen susto de que vas a hacer el default, te empiezan a jugar los otros factores de riesgo que hacen que la parte larga rinda más que la parte corta. ¿Dónde debería estar la curva para vos? Para mí, mira, la curva se va a ir normalizando, la curva se va a ir empinando, va a caer. Yo espero que caiga, importante la curva, la parte de adelante. Parte de adelante, y para mí vamos a ir a spread deberíamos ir hacia spread de un riesgo país de 250, 300 puntos base. No te voy a decir el timing, pero eso es lo que deberíamos hacer. Clave. Necesitas que sea eso antes del año que viene. Clave ganar la elección, porque como bien dijiste, la prima de riesgo hoy es que vuelva el kirchnerismo. Absolutamente. O sea, es difícil, perdón que me repita, o sea, eso es el principal determinante de la estructura de la prima de riesgo. El riesgo kirchnerismo. O sea, por tu roadshow vos decís que ese es el primer principal. ¿No te preguntaban tanto por el tema reservas? Mira, el tema reservas, ellos están preocupados sobre nuestra relación con el Fondo Monetario. Y la relación con el Fondo Monetario es espectacular, es sensacional. Tenemos un diálogo constante de todos los días, vemos las cosas. A veces, siempre hay alguna cosa, pero tenemos una relación muy buena. A Toto lo aman, es impresionante. O sea, es cómo lo quiere. En defensa de Toto, yo creo que con respecto a la experiencia anterior, Toto dentro del equipo, cuando estaba en el Banco Central, fue el que levantó la mano y dijo: esto hay que hacerlo al revés. Totalmente. Por eso después voló del Central en su momento. Toto estaba en contra del acuerdo que se firmó en su momento. O sea, eso no sé por qué no lo han dicho mucha gente, pero para mí es clarísimo. Yo lo sabía. Toto estaba en contra de ese acuerdo. Ahora, el tema de la retracción del superávit comercial, ¿cómo lo evaluás? Es muy buena pregunta porque es importante. Porque todos dicen, che, sí, bueno, no hay dólares y encima lo que tenemos, los precios internacionales que se caen y tenemos menos superávit comercial. Okay. Maldita soja peronista. Soja peronista y ahora petróleo. Y ahora el petróleo también es peronista, no se puede creer. Sí. Déjame decirte una cosa. ¿Qué es lo que es el déficit de cuenta corriente? El déficit de cuenta corriente es básicamente la diferencia entre lo que gastamos como país en su totalidad y lo que te financian de afuera, claro, lo que nosotros producimos, el valor de todo lo que producimos versus el valor de todo. Eso te da el déficit de cuenta corriente. Ahora, históricamente en mercados emergentes la gente se preocupaba del déficit de cuenta corriente. Esa era la señal para empezar: este país puede tener problemas cuando llegase a un déficit de cuenta corriente de 5% de producto. Eso es el histórico. Nosotros estamos creciendo una tasa del alrededor del 6%. Hoy salió ancho de alta frecuencia 8, ¿no? Sí, 8, claro. Pero pongámosle para ir exactamente. Estamos creciendo al 6%. Si nosotros estamos creciendo al 6%, ¿cuánto estiman ustedes que va a ser el déficit de cuenta corriente de este año? 2, 1,5, 2. 1, nuestros números nos dicen aproximadamente 1. O sea, crecer al 6 y tener un déficit de cuenta corriente te dice que estás absolutamente equilibrado. Claro. Estamos en algo totalmente sostenible. No es un problema. Comparémonos con nuestros vecinos.
Brasil tiene un déficit de cuenta corriente del 3 y crece un poquito más del 2. Con déficit fiscal. Claro. Acá quiero tocar un punto que es muy importante, que tiene que ver... ¿De quién son los dólares que se van de la cuenta corriente? Son privados. Absolutamente, que tiene que ver con el déficit, la relación entre el déficit fiscal y el déficit externo. Se ha dicho que es más importante el déficit externo que el déficit fiscal. Déjame decirte una cosa. Yo le contesté lo mismo que me vas a contestar a vos. ¿Qué? Yo le contesté lo mismo que vas a contestar. Me gustaría invitarlo. Es al revés. Déjame decirte una cosa. El déficit fiscal contribuye directamente al déficit de cuenta corriente. ¿Sí? Básicamente, cuando tenés un déficit de cuenta corriente, tenés que financiarlo con capital que viene, ¿no es verdad? Desde afuera. Si vos aumentás el déficit fiscal, necesitas más financiamiento, vas a tener. Es decir, nosotros, para bajar el déficit de cuenta corriente, si lo querés bajar, si quisiéramos llevar el déficit de cuenta corriente a 0, tenemos que bajar el gasto interno. Hay dos formas de bajar el gasto interno. Básicamente lo puede bajar el Estado o el privado o las personas. ¿Cómo lo bajan las personas? ¿Cómo le gusta a gente que lo bajen las personas? Con una devaluación, salarios más bajos, menor consumo y así importás menos. La forma sana de corregirlo eso es bajando el gasto del Estado, para que las personas no tengan que hacer el ajuste. Entonces, si nosotros queremos tener las cuentas externas ordenadas, como están hoy en día, porque un déficit de cuenta corriente de 1% es absolutamente sostenible, creciendo al 6%. Tenés que tener un superávit fiscal. Si nosotros tuviéramos déficit fiscal, tendríamos un déficit externo bastante más grande. Entonces, eso es muy importante. Están totalmente correlacionados, uno a uno. A mí me hace gracia que esa persona que puso ese tuit esta semana lo probó en carne propia y no funcionó y sigue insistiendo que es la solución. Pearl Guy fue. O sea, pero no entiendo por qué él lo probó en carne propia. Hizo exactamente al revés y se la está bien, él no estaba cuando se la pegaron, pero el programa era el de él. Y este programa que es lo opuesto, este funciona, el otro no funciona, y sigue insistiendo que el otro te llevo un tema similar de lo que se está hablando. Mira, poneme también el último gráfico, que quiero que te mande ya el último gráfico que voy a compartir. Porque se está debatiendo, el tipo de cambio está apreciado. Entonces es como que quizás no se... Mira, está apreciado el tipo de cambio real. Pero si vos dijiste que flota... Claro, bueno, entonces digo... entonces le echan la culpa al gobierno de mantener un tipo de cambio apreciado sin asumir de que está flotando. ¿Está apreciado el tipo de cambio? ¿No lo ves apreciado? O sea, tampoco puede ser responsabilidad del gobierno hoy en este esquema corregirlo. En todo caso, échenle la culpa al mercado de que está apreciado. ¿Por qué estamos en este nivel para vos? Absolutamente. Yo creo que, en primer lugar, el tipo de cambio está hoy en día, dado las variables macro, dado lo que es la política monetaria, dado lo que es la política fiscal, dado lo que es la balanza de pagos de Argentina, el tipo de cambio está en un equilibrio, porque está flotando libremente. No intervenimos en el mercado está flotando libremente. Cuando yo miro hacia adelante lo que se viene en Argentina, mi percepción es que, sin hacer una estimación, de que la balanza de pagos que tenemos y nuestra posición relativa al resto del mundo va a hacer que tengamos un peso fuerte, tanto por los factores de política doméstica, tenemos una política fiscal muy apretada, tenemos una política monetaria muy apretada, y porque nuestros fundamentales están mejorando en relación a todo el resto del mundo. Si vos mirás y los flujos. Imposible flujo futuro. Claro. Es lo que dijo Arriazu esta semana. ¿Perdón? Es lo que dijo Arriazu esta semana. Entonces, vas a un precio fuerte. El tema es cómo es hacer la transición para ciertas... Eso es. Entonces, es claro, yo creo que hay sectores para los cuales el tipo de cambio es complicado. Sectores que no se han adaptado. Ahora, si yo soy un empresario argentino y miro hacia adelante, no me parece lógico que para salvarme esté esperando una devaluación. Porque es muy difícil que ocurra, y no va a ocurrir con este gobierno, definitivamente no devaluación, pero que el tipo de cambio se aprecie. Nuestra posición macro en relación a la del resto del mundo es sumamente positiva. Te lo pongo solamente en relación, estamos hablando del dólar.
Cuando vos mirás el path fiscal de Estados Unidos hacia adelante, tenés un país que tiene un déficit fiscal y tiene un déficit monetario de 7% del producto hoy en día, 6 y algo, en donde la proyección en la próxima década es que se mantenga o que sea más alto, de 8, 9%. Entonces, te da una señal de lo que es la magnitud de la emisión de deuda y de la posibilidad de que haya que monetizar esa deuda en cierta medida hacia adelante. Y la comparás con nuestra proyección de deuda. Nosotros somos un país que nos vamos a desapalancar fuertemente. Totalmente. La deuda como porcentaje de producto del Estado va a ser escasa, así como Toto decía al principio, los pesos van a ser escasos. Te digo, la deuda del gobierno de Argentina va a ser escasa, va a haber muy poca, porque nos vamos a ir desapalancando en la medida que mantengamos el orden macroeconómico actual. Tendrían que usar hard peso de reserva los otros bancos centrales. Yo te digo, si mirás hacia el futuro, si mirás la balanza de pagos que se viene en Argentina, cuando mirás lo que va a pasar, y ya es repetitivo, ya es casi un cliché, lo que va a pasar en el sector de energía, lo que va a pasar en el sector minería, básicamente vas a agregar casi el doble de lo que es el superávit de agrícola hoy en día, en los próximos 7 años. Entonces, cuando mirás, lo licuás con crecimiento también. Cuando mirás el panorama hacia adelante, la balanza de pagos de Argentina se ve muy bien, se ve muy cómoda. Y otra cosa más, somos un país que necesita inversión. Cuando andás por Buenos Aires, cuando andás por Argentina, necesitamos capital. Necesitamos gran cantidad de capital para hacer el catch-up. Y si hacemos las reformas, ese capital va a venir. Para el campo, para la energía, ese capital va a venir. Entonces, la estructura de flujos de capitales de Argentina, dada su política doméstica y dado lo que pasa en el resto del mundo, porque son los dos, nos tenemos que hacer la cosa comparativa, es muy difícil ver cómo el peso se puede apreciar. Claro. ¿Va al piso de la banda para vos? No tengo idea y no voy a comentar. Es posible que vaya, es muy posible que vaya. No. Mira, he trabajado por años en FX y una de mis conclusiones es no hacer pronósticos de FX. Sí. Hay condiciones para que vaya. Y si no va, no pasa nada, José. Y si no va, no pasa absolutamente nada. Eso creo que es lo importante del mensaje. Sí, absolutamente. ¿No? O sea... Pensá una cosa, con que el peso se mantenga. Ya está. Bueno, el crash en la volatilidad. En términos de inflación, te dejó de agregar la inflación. Claro. O sea, ya es cero con que se mantenga. ¿Me fijas? Entonces, desde el punto de vista, hay gente que tiene una visión más clara de lo que va a pasar con el peso que la que tengo yo. Yo he trabajado por 30 años en esto y te puedo decir que es muy difícil predecir, la veo. Ahora, lo que sí veo en términos de la balanza de pago, veo que yo, si soy un empresario argentino, me prepararía porque no lo controlamos en el gobierno, no lo controlas ni con el esquema cambiario. Cuando la gente te dice vas a un esquema cambiario, te digo, da lo mismo si tenés bandas, si tenés tipo de cambio fijo, si tenés tipo de cambio flotante. Al fin y al cabo, el tipo de cambio, el real cambio, lo maneja, depende de los fundamentales. Sí, exacto. Y los fundamentales nuestros son, en términos relativos al resto del mundo, son los mejores. Y esa diferencia con el mundo va a aumentar. Lo que se viene en Argentina en los próximos 10, 15 años es extraordinario. Te hago la última de mi lado. Podés responderme como que no, pero ¿crees que Kirchner es el nuevo presidente del Banco Central? Tiene que decir que no. Pablo está haciendo un trabajo espectacular. Realmente espectacular. Digo, si hay algo que él hizo Milei que está cumpliendo, no estamos dando cuenta, es destruir el rol del Banco Central. Porque hoy, evidentemente, el que cumple funciones de controlar la cantidad de dinero y la tasa de interés es el Tesoro, es Kirchner. Entonces, Kirchner es el banquero central de facto. Paréntesis, lo invitamos. Yo creo que lo invitamos. Pablo, ya está, Pablo. Pablo. Fue mi cumpleaños, me saludó, le dije, che, regalame una asistencia aftermarket, me clavó el visto. Me mandó a mí. Me mandó a vos, claro. Bueno, buen regalo igual, buen regalo. Muy bueno. Muy bien. Entonces, no es el banquero central. Yo te voy a decir, el Banco Central está haciendo un trabajo realmente espectacular. Desarmando el cepo. Está haciendo un trabajo sensacional en términos del control cambiario, en términos de toda la parte regulatoria, en términos de todo hay todo un aparataje en el sistema financiero sumamente complejo y el Banco Central está haciendo un papel de lujo, extraordinario. Santi, Vladi, todo el equipo que tiene en el Banco Central es absolutamente, te digo, extraordinario. Y Fede. Furias. Sí, Fede, Furias, Fenómeno. Por supuesto. Fenómeno. Pregunta, el RIPO.
¿Se viene repo? No. ¿Sabes qué? Eso es del Banco Central, no me voy a meter eso es del Banco Central. Y respecto a las últimas medidas que fue, yo lo llamé el Liberation Day, mal llamado por el periodismo, el tema del blanqueo permanente, que en realidad no es un blanqueo. No es un blanqueo. Pero es una liberación de un montón de controles de WIF y de información que no tenía sentido. Tú sabes lo que es la teoría, que es apócrifa, la del sapo que pones en una olla. La rana, sí. La rana, que si le pones en una rana y le prendes el agua de a poquitito y va. Eso es lo que le pasó a los argentinos con el marco regulatorio. No hay conciencia de lo demencial, de la locura soviética, absurda, controladora. O sea, no puede ser que cuando yo vaya a comprar pan y leche y cosas al supermercado, me pide mi documento de identificación. Le voy a informar al ARCA. O sea, lo voy a informar al ARCA. O sea, no hay países en el mundo. Estamos dando un paso esencial hacia la normalización, hacia la libertad de las personas. Te digo, el cambio filosófico de asumir que somos todos inocentes hasta que prueben que son, es muy importante. Y no creo que la gente tenga conciencia de lo que pasa en un comienzo, no se han dado cuenta todavía de lo que pasa. Esto para mí es casi más importante que la salida del cepo. Es fundamental, es extraordinario para la población argentina. Destrabar, va a permitir, y ¿sabes qué? Es un reconocimiento a la realidad. La realidad es que yo siempre digo lo siguiente: todos los seres humanos, todos los países somos muy similares. Tenemos las reglas de la economía son las mismas. Baja el precio, la gente compra más; sube el precio, la gente compra menos. O sea, son muy similares. Pero hay idiosincrasias de algunos países que son diferentes. Y en esto, la Argentina es muy diferente al resto del mundo. Tenemos 220 o 200, lo que quieran, $1.000 millones en billetes en la Argentina, que están paralizados, que la gente no puede usar. Pagando señoriaje. Porque el Estado de depredador los echó del sistema, los robaron, los violaron, claro. Tantas veces que los forzaron. Entonces, esto es esencial para atraer este enorme capital que hay en la Argentina al sistema. La realidad es que los argentinos están dolarizados y en vez de seguir engañándonos y seguir teniendo de fuera, es muy importante que esto entre al funcionamiento normal de la economía. Y, ¿cómo se llama? Es muy importante que funcionemos con la realidad. Esa es la realidad. Los dólares están y es una locura que los tengamos fuera del sistema. Totalmente. Bueno, José Luis, se nos hizo el programa. Pasó volando, nada, espectacular charla sobre la actualidad y bueno, lo que viene. ¿La pasaste bien? Muy bien. Pudimos charlar muchas de gracias. todo, me parece. Qué grande, José. Sí, buenísimo que puedas estar una hora y explayarte y que se entienda mejor, porque cuando vas a la tele te tienen 3 minutos y no podés decir nada. Así es, absolutamente. Además que me pidieron varias veces que fuera a la televisión 2 días antes de que saliéramos del cepo. Claro. No se podía decir nada. Bueno, muchas gracias por venir.